Hola, quien te habla, la pastora Yelimar Terán. Quiero darte las bendiciones de parte de Dios el día de hoy y compartirte un lindo mensaje en este día, que es Día del Pastor. Bueno, como pastores tenemos una gran responsabilidad delante de Dios y hoy agradecemos al Señor por todo el don perfecto, por todo lo bueno que desciende de lo alto, que Él permite que nosotros podamos desarrollar en esta tierra para su gloria y su honra. La palabra del Señor nos dice en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Gloria a Dios en las alturas. Bendito sea el Señor. Dios nos da fuerzas cada día para seguir con su propósito de llevar a cabo este servicio de ser un pastor, de preparar, de capacitar, de ayudar, de cuidar a todos aquellos que el Señor ha encomendado en nuestras manos a través de ese llamado, de ese trabajo que ejercemos diariamente con diligencia para con el Señor. Amén. Así que yo te quisiera compartir un mensaje de parte del Señor y aclarar un poco tu mente para que puedas tener entendimiento de cuáles son las funciones de un pastor y a su vez recordarme de el deber que yo tengo delante del Señor y delante de los hombres también para continuar con esta hermosa labor. Amén. Así que bueno, hablando de las funciones de un buen pastor predica. El trabajo visible de un buen pastor debe centrarse en lo más importante, la predicación de la palabra de Dios. Sin predicación no hay vida, y sin vida no hay iglesia, y sin iglesia no hay pastor. Fundamentalmente es importante que un pastor pueda entender que es alguien que es apto para enseñar. En Primera de Timoteo podemos verlo en el capítulo 3, versículo 2. Y que predica la palabra, dice el Señor. Segunda de Timoteo 4:2, dice la palabra del Señor. Amén. Y eso es verdad, tanto para pastores nuevos como para pastores ya experimentados, que han caminado, que tienen una vida de experiencia, ya estos ancianos, a los cuales respetamos con amor, con respeto, con reverencia por sus años de servicio al Señor. Y la verdad es que nunca nos cansamos de predicar la pasión que tenemos, que el Señor ha puesto en nuestro corazón, y mejorar en nuestra predicación, porque es lo que le da vida a la iglesia, incluyéndonos como parte de ese cuerpo, ¿no? Spurgeon, en el apogeo de su ministerio, dijo algo. Dijo: todavía estoy aprendiendo a predicar. Este gran predicador. Y si esta es la actitud de tu corazón, la que te acompaña hoy, entonces déjame decirte que vas bien. Tener un espíritu enseñable, humilde y manso te ayudará tanto como a prepararte como a capacitarte cada día más. Pablo advirtió a Timoteo que la predicación es necesaria y que hay personas que, teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Esto lo puedes encontrar en 2 de Timoteo capítulo 4, versículos del 3 al 4. Ya hay suficientes doctores en mitología en la iglesia de hoy. No necesitamos más defensores de sus doctrinas y denominaciones, más ofensas y descalificaciones. No, necesitamos pastores que prediquemos, predicadores que prediquemos la palabra en revelación, en amor, en espíritu y en verdad y con poder de Dios. Y otras de las funciones que tiene el pastor es que él pastorea.
Y etimológicamente, un pastor es alguien que cuida las ovejas. Es interesante que la metáfora terrenal que tenemos para esta gloriosa tarea es una de un pastorcito de ovejas. Al Señor pareciera gustarle preparar a sus siervos usando esta metáfora. Lo hizo con Moisés por 40 años, luego con David durante su juventud, y lo hace con todo aquel que entra al ministerio según Él quiere y como Él quiere. El Señor no nos ha llamado a ver o a ser nosotros vaqueros que van detrás del rebaño con latigazos, obligándoles a seguirlo y mucho menos a servirle. No, el buen pastor nos llama a ser pastores que vayan delante de las ovejas, mostrándole el camino, orando por ellas, alimentándolas, aconsejándolas y sirviéndolas hasta poder entregarlas santas cuando el Señor nos llame. Arduo trabajo, ¿no? Un arduo oficio de servicio que solo es posible desempeñar con amor, identidad, confianza, fidelidad, favor y gracia de Dios en nuestra vida por medio de su Hijo Jesucristo y su Santo Espíritu. Es con Él y por medio de Él. Amado pastor, te hago esta pregunta hoy. ¿Amas al buen pastor? Entonces apacienta sus ovejas. Juan capítulo 21, versículo 17. La forma en que un pastor pastorea a su oveja es directamente proporcional al amor por su Señor. No hay otra forma, no hay otra manera. Otra de las funciones que cumple un pastor es proteger. Parte de nuestra tarea como pastores todos los días es no solo pastorear a las ovejas, sino ahuyentar a los lobos teológicos que andan en el rebaño, confundiendo. Y cazar a un lobo requiere de mucha diligencia, puesto que tienen apariencia de piedad, dice la palabra, pero negarán la eficacia de ella. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Este texto parece indicarnos que el tiempo revela si lo que se ve es real o es solo una fachada. Algo debe estar mal cuando una oveja, en vez de balar, aúlla. A esto se evita, dice la palabra del Señor, segunda de Timoteo 3, capítulo 3, versículo 5. Y lo expreso con tristeza y muchas veces con dolor, porque Dios nos llama a misericordia, pero hay que estar entendidos de que nos manda el Señor en medio de lobos, en medio de cabras, que buscan, como dice la palabra, y el apóstol Pablo nos comenta, buscan matar el propósito. A veces también es tarea del pastor ignorar las cabras. Las cabras son aquellas asistentes a la iglesia que consumen demasiado tiempo del pastor, pero no quieren comprometerse con la iglesia. Quieren los beneficios de una oveja, pero sin estar en el rebaño. A las cabras les gusta estar aisladas en el monte. No les gusta ser guiadas ni apacentadas. Son rebeldes e independientes. Pero cuando se atoran en medio de los matorrales, piden auxilio. Y aún así, Dios nos mueve a misericordia, sino qué sentido tendría, debemos apacentar. A eso nos ha llamado el Señor. Y también una de las funciones del pastor es preparar. Como pastores debemos preparar a la iglesia y debemos de prepararla para el buen pastor cuando Él venga, para el pastor que vendrá después. Hacer discípulos, líderes preparados y capacitados por Dios para asumir compromisos. Debemos de preparar hombres y mujeres leales, fieles,
que enseñen, que conozcan la honra y practiquen la honra, que conozcan la autoridad, la reconozcan y conozcan la sujeción, que den la milla extra siempre, que aprendan a delegar, a enseñar a otros, a preparar a otros. Lo que quiero decir con esto es que a veces los ministros idolatramos mucho el ministerio. Idolatramos más el ministerio que a Jesús y nos olvidamos de ser servidores, obreros al servicio de Dios y los hombres. Un pastor visionario debe dejar lista a la iglesia para cuando él falte o viaje o sea ausente. Podríamos decir que en cierto sentido un buen pastor es aquel que cuando se ha ido nadie se da cuenta. Y Pablo instruyó a Timoteo a buscar hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. No vivo yo para ser predicadora, vivo para Cristo, entendiendo que el ministerio pastoral es solamente temporal y que debemos de preparar a otros para seguir con la tarea. Dejar un legado como Jesús lo hizo. Y por último, otras de las funciones de un pastor es promover a la santidad. Un hombre puede ser un gran predicador, un buen consejero y un erudito bíblico, pero si no vive en santidad, no está calificado para ser pastor. Cuando la Biblia habla de un pastor, no se enfoca en sus habilidades. Y Dios no se enfoca en nuestras habilidades, sino en su carácter, en el carácter que tenemos, en la determinación que tenemos. De las 16 cualidades de un pastor en Primera de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 7, solo una de ellas habla sobre su competencia, que sea apto para enseñar. Todas las demás cualidades se centran en el carácter del ministro, de las cuales irreprochable es la suma de ellas. Un pastor debe vivir de tal forma que cuando vengan las acusaciones, y vendrán, estas se respalen por un buen nombre delante de todos. Por supuesto, los pastores son cristianos comunes, con la misma necesidad de gracia que toda la iglesia. Pero es esa, la misma gracia que prepara a los pastores para vivir de forma ejemplar en el fruto del Espíritu. Entonces, ¿qué hace a un buen pastor o qué hace un buen pastor en la iglesia local? Predica, pastorea, protege, prepara y promueve la santidad. Lleva la palabra del Señor, evangeliza, no se detiene, no se desenfoca. Aún en su debilidad sabe que cuando débil es fuerte en Cristo Jesús. Estas cosas son suficientes para mantener a un pastor ocupado durante toda la semana. Pero para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos de Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículos 16 al 17, dice el apóstol Pablo, y hoy lo digo con convicción, que el Señor nos capacite para tan gran labor, glorificándose y estableciéndose en cada uno de nosotros. Y que nos ayude el Señor en medio de los sufrimientos que todos nuestros hermanos viven en el mundo entero. Que sea Él fortaleciendo nuestro ser interior y llevándonos a más cada día con Él, preparándonos y estableciéndonos en el nombre poderoso de Jesús. Para Dios no hay nada imposible. ¿Lo crees? Espero tus comentarios. Bendigo la vida de cada hombre y de cada mujer en el nombre de Jesús, el cual ha sido llamado por Dios para este hermoso ejercicio como lo es pastoral. Bendiciones, amigos, hermanos, pastores.